Grupo de La Haya, incluida Venezuela, condenó el genocidio al que somete Israel al pueblo palestino y anuncia medidas. La tensión en Medio Oriente sigue escalando peligrosamente. Israel bombardeó el Ministerio de la Defensa y Palacio de Gobierno sirio en Damasco. Venezuela cuestionó la doble moral de la Unión Europea en lo que tiene que ver con un supuesto lavado de activos. Un narcosubmarino con 3 toneladas de cocaína fue interceptado por autoridades venezolanas. 4 colombianos fueron capturados en el operativo. Venezuela, campeón mundial de softball masculino. Salomón Rondón, nuevo fichaje del Real Oviedo de España, y la FIFA anuncia fechas para la venta de entradas al Mundial 2026. Y al cierre de esta edición, una nueva esperanza llega para millones de personas en riesgo de contraer VIH. La OMS respalda por primera vez un tratamiento preventivo inyectable de acción prolongada. Mientras Israel, violando todo derecho internacional, no cesa en su violencia en Oriente Medio, aquí en Venezuela cuestionan la doble moral de la Unión Europea. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Bastante información para compartir con ustedes en esta jornada. Comenzamos de inmediato. El Grupo de La Haya, tras condenar el genocidio israelí en Gaza, acordó medidas para obstaculizar el envío de armas a Israel al cierre de la conferencia ministerial de emergencia sobre ese país efectuada en Bogotá. Delegados de más de 30 estados, entre ellos Venezuela, firmaron una declaración conjunta en la que condenan las acciones de Israel en los territorios ocupados. Además, los firmantes se comprometieron a implementar medidas jurídicas y diplomáticas como prohibir la provisión o transferencia de armas, negar el tránsito, atraque y servicios portuarios a embarcaciones con destino a Israel que transporten equipo militar, impedir el transporte de armamento hacia Israel, revisar urgentemente los contratos públicos para evitar que los fondos estatales o públicos apoyen directa o indirectamente la ocupación israelí en territorio palestino. Buscan además fortalecer los sistemas judiciales nacionales e internacionales para garantizar la rendición de cuentas en crímenes internacionales cometidos en territorio ocupado, así como también apoyar el principio de jurisdicción universal, permitiendo investigar y juzgar crímenes internacionales cometidos en Palestina sin importar la nacionalidad de los responsables. Un primer grupo de militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, también conocidos por sus siglas PKK, depuso las armas en el norte de Irak, marcando un paso clave hacia el fin de un conflicto que ha durado más de 4 décadas con el Estado turco. Los combatientes destruyeron sus armas en una ceremonia celebrada el 11 de julio en el Kurdistán iraquí, 2 meses después de que los rebeldes kurdos anunciaran el fin de la lucha armada. El proceso de desarme será gradual. En esta primera fase, los combatientes entregaron simbólicamente sus armas. Se espera que el desarme completo concluya en unos meses. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó que, a partir de ahora, los problemas deberán resolverse por vías pacíficas, sin armas, violencia ni terrorismo. El PKK, considerado organización terrorista por Turquía y sus aliados occidentales, ha sostenido durante décadas una lucha armada en busca de mayor autonomía para el pueblo kurdo, un conflicto que ha dejado más de 40.000 muertos. Y en lo que se considera ya como un auténtico genocidio en pleno siglo XXI, una media de 28 niños palestinos mueren diariamente en Gaza. Y según informes, más de 17.000 niños han perdido la vida en la agresión del ejército israelí a la zona civil palestina. En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, afirmó que cada uno del millón de niños de Gaza se ha enfrentado a un inmenso sufrimiento. Según Russell, estos niños se enfrentarán a secuelas de por vida. En los últimos 21 meses de guerra, más de 17.000 niños han muerto y 33.000 han resultado heridos en Gaza.
Una media de 28 niños han muerto cada día, el equivalente a una clase entera. Considérenlo por un momento, una clase entera de niños asesinados cada día casi 2 años. Estos niños no son combatientes, son asesinados y mutilados mientras esperan por alimentos y medicinas. La tensión en Medio Oriente sigue escalando peligrosamente. Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra el Ministerio de Defensa sirio en Damasco, además de zonas cercanas al Palacio Presidencial. Este es el momento en que el edificio del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa sirio fue bombardeado por Israel el 16 de julio. El ejército israelí justificó el ataque, alegando que desde allí los comandantes del régimen sirio dirigen las operaciones de combate y despliegan sus fuerzas hacia la zona de Sueida, donde se han registrado violentos enfrentamientos con facciones de la minoría drusa respaldadas por Israel. Además del ataque al ministerio, también fueron alcanzadas zonas cercanas al Palacio Presidencial en Damasco. Ese mismo día, mientras Tel Aviv advertía que seguiría bombardeando posiciones sirias hasta que las autoridades se retiraran de la provincia de Sueida, el ejército sirio anunció que comenzaría su repliegue. La decisión, según medios internacionales, se habría tomado tras un llamado de Estados Unidos y ante la presión generada por los ataques israelíes. Y la Fiscalía de Brasil pide condenar a Bolsonaro por su intento de golpe de Estado. La petición se da en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar frenar el juicio en su contra. Tras varias jornadas de interrogatorios, el ente acusador reafirmó la hipótesis de que, tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula da Silva, Bolsonaro y 7 de sus subordinados intentaron garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático. La acusación incluye asociación criminal armada. De ser declarado culpable, el expresidente y sus presuntos cómplices podrían recibir una pena de 40 años de cárcel. Ahora el juicio de Bolsonaro queda en manos del juez de la Corte Suprema, Alexander de Moraes, que también ha sido amenazado por Estados Unidos por sus fallos en contra de la red social X. Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una amenaza que sacude el tablero internacional. Si en los próximos 50 días, es decir, antes de septiembre, no se logra un acuerdo de alto al fuego en Ucrania, Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a Rusia y también a sus aliados comerciales. Esta declaración la hizo el líder republicano al recibir al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Allí dejó claro que Washington ha invertido miles de millones de dólares en apoyar a Kiev, pero que ya es hora de buscar una salida al conflicto. Una de las razones por las que usted está hoy aquí es para escuchar que estamos muy descontentos, yo lo estoy, con Rusia. Discutiremos eso tal vez otro día, pero estamos muy descontentos con ellos. Y vamos a imponer aranceles muy severos si no tenemos un acuerdo en 50 días. Aranceles de aproximadamente el 100%, aranceles secundarios, saben lo que eso significa. En el primer semestre del 2025, la economía de China mostró una sólida resistencia frente a la guerra comercial con Estados Unidos, registrando un incremento del 5.2 interanual, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas. Durante ese periodo, el Producto Interno Bruto PIB alcanzó aproximadamente 66,05 billones de yuanes, unos 9.24 billones de dólares. El crecimiento es similar al 5.4% del mismo periodo en 2024 y cumple con la meta oficial del gobierno chino de alrededor del 5% para el 2025. El informe revela que diferentes sectores de la economía continúan en expansión. La agricultura creció un 3.7%, la industria y construcción un 5.3% y el sector de servicios un 5.5%. Este desempeño económico ocurrió en un contexto de tensión comercial con Estados Unidos, que ha impuesto aranceles a las exportaciones chinas, afectando potencialmente el comercio global. Sin embargo, los datos reflejan que China ha logrado mantener su economía relativamente sólida y estable, sin verse gravemente afectada por las disputas comerciales.
Los países de la OPEP, el formato ampliado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que son parte del acuerdo para recortar la producción de crudo, aumentaron la extracción de 1.2 millones de barriles por día durante el sexto mes del año. La información fue revelada en el nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía, la cual señala que el objetivo de producción para los integrantes del grupo, dentro del Pacto de Reducción Voluntaria y la compensación por sobreproducción, se fijó en junio en 34.39 millones de barriles por día. Por otra parte, el nivel real de producción alcanzó los 36.21 millones de barriles diarios. En consecuencia, el exceso equivale a aproximadamente 1.82 millones de barriles por día. La entidad estimó que Arabia Saudí fue el país que incrementó más su extracción en 710.000 barriles diarios. Los otros países son Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Con 92 años de edad y 43 años en el poder, el presidente de Camerún, Paul Biya, ha anunciado oficialmente su intención de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales que se realizarán este año. Paul Biya no solo es el jefe de Estado en funciones de mayor edad en el mundo, sino que ahora busca la reelección para un octavo mandato consecutivo. El anuncio lo hizo el 13 de julio en su cuenta en la red social X, donde escribió: "Soy candidato para las elecciones presidenciales del 12 de octubre de 2025. En su mensaje, manifestó que aún queda mucho por hacer y que lo mejor está por venir. Desde 1982, Paul Biya está en el poder y si gana, extendería sus 43 años en el poder y estaría gobernando Camerún hasta casi los 100 años de edad". Las enfermedades no transmisibles como el cáncer o la diabetes y los problemas de salud mental como el Alzheimer o los trastornos de ansiedad causarán en las próximas 3 décadas pérdidas millonarias en las economías de América del Sur. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, el monto sería equivalente al 4% del Producto Interno Bruto de la región, una cifra multimillonaria. El documento estima que ese impacto económico se producirá entre 2020 y 2050 con base en un análisis de diversos factores de 10 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Algunos elementos analizados fueron la población, el gasto público en salud, tendencias de comportamiento de sus habitantes, así como el consumo de tabaco o bebidas alcohólicas o la falta de actividad física y la contaminación ambiental. El informe concluye que la combinación de estos puntos hará que se incremente la prevalencia de las enfermedades no transmisibles y de los problemas de salud mental, con sus consecuentes efectos económicos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que su país no debe ser socio global de la OTAN tras denunciar que la alianza militar ha apoyado a Israel en sus ataques contra la población palestina en Gaza. Nosotros somos medio miembros, nunca ni nos recibieron, aquí suplicando por entrar, entonces lo nombran socio no sé qué, estratégico. ¿Qué hacemos en la OTAN si los principales jefes de la OTAN están con el genocidio? ¿Qué hacemos ahí? No es la hora de reconfigurar militarmente el mundo. No hay un ejército latinoamericano. No puede haber un ejército de la salvación de la humanidad. Porque ¿cómo podemos estar con ejércitos que tiran bombas a los niños? Esos ejércitos no son ejércitos de libertad, son ejércitos de la oscuridad. Bueno, de la OTAN tenemos que salir. Tenemos que configurar un ejército de la luz con todos los pueblos del mundo que quieran. Y tenemos que decirle a Europa que si quiere estar con América Latina o con África, deja de ayudar a los nazis. Un ave gigante no voladora es el próximo objetivo de la empresa de desextinción Colossal Bioscience. Se trata de una especie de ave enorme no voladora que habitó Nueva Zelanda y que desapareció hace unos 600 años, poco después de la llegada de los primeros colonos a las 2 islas principales del país. La startup de ingeniería genética agregó a la moa gigante de la isla a una lista en rápida expansión de animales que quiere resucitar,
modificando genéticamente a sus parientes vivos más cercanos. La empresa generó gran entusiasmo, así como controversia cuando anunció el nacimiento de lo que describió como 3 cachorros de lobo terrible el pasado mes de abril. Sus científicos afirmaron haber resucitado al depredador canino visto por última vez hace 10.000 años mediante el uso de ADN antiguo, clonación y tecnología de edición genética para alterar la composición del lobo gris en un proceso que la compañía denomina desextinción. También se están llevando a cabo labores similares para recuperar al mamut lanudo, al dodo y al tilacino, más conocido como el tigre de Tasmania. El sorpresivo ascenso de la comunista Janet Jara en las encuestas de intención de voto presidencial en Chile reconfiguran el mapa político. La candidata del Pacto de Unidad por Chile viene de un contundente triunfo frente a la socialdemócrata Carolina Tohá y al abanderado del Frente Amplio Gonzalo Winter, con una centroizquierda que no rompió con el modelo neoliberal y una derecha que ha sabido seducir con discursos centrados en la eficiencia y el orden. La irrupción de Jara parece representar una gran posibilidad para reorganizar el campo progresista desde las demandas materiales y la experiencia vivida por millones de trabajadores chilenos y migrantes. El calor extremo de los 2 últimos meses ha dejado 1.180 muertos en España atribuibles a las altas temperaturas. Según el Ministerio de Sanidad, los decesos ocurrieron entre el 16 de mayo y el 13 de julio, lo que representa un alarmante aumento del 936% respecto al mismo periodo de 2024, cuando hubo 114 muertes. El 95.8% de los fallecidos tenían más de 65 años y el 59.24% eran mujeres. Las regiones más afectadas han sido Galicia, La Rioja, Asturias y Cantabria. Residentes y turistas fueron evacuados en Islandia tras una nueva erupción volcánica, entre ellos los huéspedes del lujoso balneario geotérmico de la Laguna Azul. Se trata de la 12ª erupción volcánica en la región desde el 2021. Los expertos afirman que estas erupciones en la zona podrían continuar durante décadas o siglos. El magma empujó la corteza terrestre y abrió una fisura de entre 700 y 1.000 metros de longitud. La erupción arrojó columnas de humo al aire y los espectaculares flujos de lava forman un panorama dantesco, muy atractivo para los turistas y residentes locales. Irán asegura haber descubierto chip espías en los zapatos de inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica. Así lo denunció el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Mahmoud Navabian. Según Ispan TV, el hallazgo lo hicieron los servicios de seguridad durante los habituales registros corporales previos a las visitas de los inspectores a las instalaciones nucleares iraníes. Para el legislador, los inspectores del organismo nuclear de la ONU son espías y asegura que es un hecho probado. Un incendio de gran magnitud consumió el escenario principal del famoso festival Tomorrowland en Bélgica a pocos días de su apertura. Videos mostraron densas columnas de humo negro saliendo del predio del festival en Boom, Bélgica. También se escucharon y vieron fuegos artificiales en la distancia. No se reportaron heridos. Más de 60 personas murieron y 40 resultaron heridas en un incendio devastador registrado en un centro comercial ubicado en la ciudad de Kut, en Irak. El suceso ocurrió en la noche del 16 de julio. Los bomberos lograron rescatar a 45 personas del edificio en llamas, el cual había sido inaugurado hace apenas 7 días. Las autoridades de la provincia de Wasit declararon 3 días de duelo en honor a las víctimas. El primer ministro del país ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de esta tragedia. El primer ministro francés, François Bayrou, presentó el presupuesto nacional para el 2026. Bayrou aseguró que el país registró en 2024 el segundo mayor déficit de la eurozona. El proyecto incluye, entre otras cosas, el congelamiento de las pensiones, un aumento en los impuestos, recortes a los beneficios sociales y la eliminación de 2 días de feriado nacional, entre otras medidas de austeridad que ya han sido cuestionadas por la oposición.
El 17 de julio, Rusia entregó a Ucrania otros 1.000 cuerpos de soldados ucranianos caídos en combate. Un nuevo intercambio que pone en evidencia la crudeza de la guerra. Por su parte, Moscú confirmó haber recibido los restos mortales de 19 militares rusos. Estas acciones forman parte de los acuerdos alcanzados en las últimas negociaciones celebradas en Estambul el pasado mes de junio. La sentencia que ordenaba a la Argentina violar su propia legislación y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos quedó bloqueada preventiva y temporalmente por la justicia de los Estados Unidos. La medida se convierte en un precedente que pone límites a la presión de los denominados fondos buitre sobre el patrimonio de un Estado soberano. Un juzgado de primera instancia había considerado que Argentina entraba en riesgo de desacato por no cumplir con el dictamen que daba 72 horas para hacer efectiva la transferencia de activos de la petrolera. El barco Handalá, que forma parte de la llamada Flotilla de la Libertad, zarpó el 13 de julio desde Italia rumbo a la Franja de Gaza, cargado con suministros médicos y alimentarios para intentar romper el bloqueo impuesto por Israel y entregar ayuda humanitaria a la población gazatí. A bordo viajan médicos, abogados, activistas voluntarios y periodistas. Se trata de una nueva misión en pocas semanas luego que en junio el barco Madeleine fuera interceptado por fuerzas israelíes. México dio un paso para prohibir el consumo de bebidas energizantes entre los jóvenes debido a los cuadros de toxicidad que generan y que se pueden confundir con hepatitis, estados de euforia que pueden alentar conductas riesgosas o suicidas. Y es que pese a los riesgos de salud que este tipo de productos tienen, son pocas las regulaciones que existen para restringir su consumo, algo que el partido de gobierno pretende cambiar en medio de las protestas de una industria que fue valorada el año pasado en más de 75.000 millones de dólares. Fuertes críticas contra el Parlamento Europeo realizó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, que calificó como mafia al organismo y de practicar una doble moral. Y Milei, ¿qué está haciendo Milei en Argentina? Ahora Milei tiene una moda, que traigan la plata al narcotráfico, que aquí se la lavamos. Que no importa de dónde venga la plata. El Parlamento Europeo es una mafia. Y ellos dicen que Venezuela es un país de alto riesgo de lavado de dinero. ¿Cómo pudiéramos lavar dinero aquí en Venezuela si nuestros bancos están bloqueados en el mundo? Digo yo aquí, como quien no quiere la cosa, ¿no? Si ellos mismos de la Unión Europea tienen bloqueados los bancos de Venezuela, Estados Unidos tiene bloqueados los bancos de Venezuela, no pueden realizar operaciones. ¿Y cómo hacen lavado de dinero entonces? El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió a los líderes mundiales aislar al presidente salvadoreño Nayib Bukele tras denuncias de presuntos pactos secretos con peligrosos jefes de la Mara Salvatrucha encarcelados en Estados Unidos. El New York Times ha revelado con lujo de detalles que él transó con el gobierno estadounidense para que los pandilleros más peligrosos de las Mara Salvatrucha fuesen trasladados a El Salvador. El acuerdo era para que él tenía mucho temor que en las audiencias estos líderes de los Mara Salvatrucha revelaran el pacto secreto, que ya no es secreto, hay entre Bukele, que es un criminal, que es un dictador, y esta mafia. Yo creo que es hora de que el mundo despierte y yo diría aísle absolutamente a este sátrapa centroamericano, lo aísle. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a un Congreso Mundial de Ecosocialismo que se celebrará del 19 al 21 de diciembre en defensa de la tierra. Así que hoy estamos también conmemorando los 200 años del Congreso Constituyente que fundó Bolivia, que se llamó primero Bolívar. Y el decreto de Chuquisaca, precisamente, fue emitido de puño y letra del Libertador un 19 de diciembre del año 1825. Ya aprobé un fondo especial de lluvia para apoyar a todos los productores del campo.
A finales del mes pasado, más de 8.000 familias resultaron afectadas y aisladas por las intensas lluvias que se registraron en Mérida. Un narcosubmarino que salió desde Colombia con más de 3 toneladas de cocaína fue interceptado el 15 de julio por fuerzas de seguridad venezolanas cerca de las costas del país. 4 colombianos fueron detenidos durante el operativo. Y veníamos siguiendo y tuvieron que agarrar para la orilla. Y ahí llegaron los nuestros, capturamos a 4 personas que ya ellos se habían comunicado porque no podían seguir ya por agua, y capturamos esas 4 personas de nacionalidad colombiana, todos ellos, que tenían la tarea de rescatar el alijo de drogas que venía en ese narcosubmarino. 3.075 kilos de cocaína. O sea, 3 toneladas de cocaína de un solo taparazo, aquí en Venezuela. Duro golpe a la conspiración, al terrorismo. Porque ese dinero es el que están usando aquí en Venezuela en este momento para la conspiración y para los actos terroristas. La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios y la Cámara Venezolana de Centros Comerciales reportaron un crecimiento del 10% en sus operaciones en cada trimestre, por lo que se apunta a una expansión del 20% en estos sectores en el primer semestre del 2025. Así lo informó el ministro para el Comercio Nacional, Luis Villegas, quien señaló que sostiene semanalmente mesas de trabajo con ANSA y Cabeseco, tal y como se estipuló desde el alto ejecutivo. Se informó además que van más de 9.508 marcas y más de 134 patentes que se han otorgado en el Registro Autónomo de Propiedad Intelectual. Destacó que desde el organismo a su cargo se protege el trabajo de los artesanos del país, resguardando sus obras mediante mecanismos de propiedad intelectual y promoción comercial. Se han activado, señaló, estrategias para garantizar que las creaciones artesanales venezolanas reciban el reconocimiento, el respaldo legal y además oportunidades de exportación. El Tribunal Supremo de Justicia anunció un nuevo despliegue de tribunales móviles con el objetivo de dar respuesta efectiva a las necesidades jurídicas de la población y fortalecer la presencia institucional en el territorio. Como parte de un encuentro entre representantes del Poder Judicial, se definieron acciones conjuntas y criterios operativos para avanzar en esta nueva etapa de jornadas por todo el país. La actividad, liderada por la presidenta del TSJ, magistrada Carislia Beatriz Rodríguez, y una nutrida representación de autoridades del sistema de justicia, se realizó con el propósito de garantizar una atención directa, eficiente y cercana al pueblo. Gobierno de Venezuela denunció una campaña internacional financiada por la oposición extremista que busca que el país sea atacado con cohetes y misiles. Una campaña que hicieron el fin de semana en varias ciudades del mundo con drones. Levantaron drones con carteles que decían: Venezuela está fabricando drones de combate con Irán. ¿Qué objetivo tiene esa campaña? Yo creo que está muy claro. Esa oposición fascista que paga esas campañas está buscando que Venezuela sea atacada con cohetes, con misiles. La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, informó que las autoridades locales han activado operativos de atención y prevención para mitigar los daños causados por la crecida del río Orinoco, que ha generado en las últimas horas afectaciones en al menos 8 comunidades. La gobernadora indicó que fue activado el Plan Preventivo de Riesgo por Lluvias 2025, el cual contempla medidas de monitoreo constante de los niveles del río, evaluación de riesgos estructurales y atención integral a las comunidades más vulnerables. El canciller de Venezuela, Iván Gil, se reunió el 16 de julio en Bogotá con su par colombiana, Rosa Villavicencio. Durante el encuentro, Gil reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, no solo en lo diplomático, sino en todos los ámbitos posibles. Uno de los puntos clave de la reunión fue la necesidad de potenciar la zona económica binacional, un eje estratégico que, según explicó el alto funcionario venezolano, permitirá dinamizar la economía y el comercio transfronterizo entre los dos pueblos.
De acuerdo con el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, combatir el mismo enemigo común es uno de los desafíos compartidos que tiene Venezuela y Rusia, entre ellos el uso del terrorismo como mecanismo para forzar cambios de gobierno. Es histórico, es necesario, es fundamental que Venezuela y Rusia sigan hermanadas para lograr la paz, para fortalecer nuestras economías, para promover el equilibrio en el mundo y la paz. En lo que va de año, ya son 900 las escuelas rehabilitadas en todo el país. Así lo anunció el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, mientras supervisaba los trabajos en la Unidad Educativa Estatal Dr. Francisco Espejo, ubicada en Petare, Estado Miranda. La meta inicial era recuperar 100 escuelas al mes, pero no solo se cumplió, se superó. Rodríguez también informó que se mantendrá activo el plan de alimentación escolar durante las vacaciones que comenzaron el 18 de julio y se extenderán hasta el próximo 15 de septiembre. Según el ministro de Comercio Nacional, Luis Villegas, con la eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares, el uso de la moneda nacional aumentó en un 90% en comparación con el año 2024, mientras que el uso del dólar ocupa el 10%. Destacó que ahora todo es más digital, acotando que tras el diseño de una estrategia para fortalecer la economía, eliminar dicho impuesto ha permitido fortalecer la moneda y un crecimiento en su uso. Venezuela campeón mundial de softball masculino 2025. Salomón Rondón, nuevo fichaje del Real Oviedo de España. Y la FIFA anuncia desde ya fecha para la venta de entradas al Mundial 2026. La Selección Nacional de Softball arribó al país tras coronarse campeona de la 18ª Copa Mundial de Softball Masculino del 2025 celebrada en Canadá. En la final derrotó 3-0 a Nueva Zelanda. Esto es para Venezuela. Los que jugamos este deporte, los que queremos es que la gente disfrute, y aquí está este regalo del softball venezolano para Venezuela completa, declaró Rafael Flores, integrante del equipo. Salomón Rondón fue presentado como nuevo fichaje del Real Oviedo, equipo que retorna a la Primera División de España. A sus 35 años, el histórico goleador de la Vinotinto expresó sentirse mejor que nunca física y mentalmente, acotando que la edad es solo un número. Rondón es uno de los 3 refuerzos del Real Oviedo para la temporada, junto al centrocampista Alberto Reina y el extremo francés Brandon Domínguez del equipo dirigido por Belko Paunovic. La FIFA dio a conocer cómo y cuándo se podrán comprar boletos para los distintos partidos del Mundial Masculino 2026 a celebrarse en México, Canadá y Estados Unidos. La venta comenzará el 10 de septiembre del 2025 y debido a la alta demanda se estima una asistencia de 6.5 millones de espectadores. Las entradas se venderán por fases. Cada una puede diferir en los procesos de compra, métodos de pago y los detalles completos de cada fase se publicarán en los próximos meses. El VIH sigue siendo una realidad que afecta a miles de personas en el mundo. El año pasado, más de 1.3 millones se contagiaron con el virus, incluyendo miles de adolescentes. Frente a esta realidad, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado por primera vez la administración de lenacapavir, también conocido como LEN, como un nuevo tratamiento preventivo. Se trata del primer inyectable semestral para profilaxis preexposición. Con solo 2 dosis al año, ofrece una alternativa altamente efectiva y de acción prolongada a las pastillas orales diarias y otras opciones de acción más corta. La OMS lo considera un avance transformador, sobre todo para quienes tienen dificultades en seguir un tratamiento constante, enfrentan barreras como el estigma o carecen de acceso médico. Según el director del organismo, Tedros Adhanom, si bien una vacuna contra el VIH sigue siendo difícil de conseguir, el lenacapavir es hoy la mejor alternativa disponible, un antirretroviral capaz de prevenir casi todas las infecciones por VIH en personas en riesgo. La OMS se comprometió a colaborar con los países y sus socios para que esta innovación llegue rápido y con seguridad a las comunidades.
Y cada 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela como reconocimiento a los aportes del expresidente de Sudáfrica en materia de cultura de la paz y la libertad. El objetivo que se persigue al celebrar esta fecha es el de demostrar que cada persona puede ser el detonante de un gran cambio dentro de su propia comunidad, tan solo al realizar acciones sencillas en su ámbito como cuidar el medio ambiente, crear comunidad, ayudar a los vecinos, en fin. Cualquier acción en pro de la comunidad, por pequeña que sea, contribuye, Melanie y amigos, en beneficio de todos. Hasta aquí las noticias. Por su atención, gracias. Así despedimos la presente Dinámica Global. Nos vemos en una próxima edición.